confundido, los cristianos están confundidos en una gran mayoría. Una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Mis estimados hermanos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a tu programa Reflexiones Espirituales, que como todos sabemos se transmite por tu canal AD Séptimo. Vamos a reflexionar nuevamente hoy acerca de la deidad, específicamente acerca del Verbo. Hay muchos conceptos dentro de la cristiandad, pero lo que más me aterra es el desconocimiento de esta doctrina dentro de aquellos que se llaman el pueblo elegido de Dios. Sí, se llaman así o se califican así erróneamente, porque el pueblo de Dios está disperso en todo el mundo. Sí, para esta etapa de la historia, el pueblo de Dios está conformado por todas aquellas personas que aman a Cristo, que están obedeciendo la ley de los 10 mandamientos, como lo explica el libro de Apocalipsis 14, 12 e Isaías capítulo 8, versículo 20, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces el pueblo de Dios está disperso en todas las denominaciones cristianas. Pero es interesante saber, o mejor dicho, es inquietante poder observar el desconocimiento que hay acerca de la doctrina de la deidad en esta etapa de la historia. Después de 2000 años que Cristo ascendió al cielo para entronizarse en el santuario celestial, todavía nosotros, los cristianos, tenemos una idea muy vaga de quién es Dios, es decir, quién es el Dios de los hebreos. Repito, el Dios de los hebreos es el Dios que nosotros, los que nos llamamos cristianos, hemos heredado. Lo heredamos de la cultura de los hebreos, lo heredamos de la Biblia escrita por los hebreos con pensamiento hebreo. Y hago ese hincapié porque los cristianos actuales, y durante muchos siglos también sucedió, que han querido interpretar la Biblia de los hebreos con un pensamiento gnóstico, con un pensamiento griego. Eso no puede ser así. Tú tienes que interpretar las escrituras hebreas buscando el pensamiento hebreo. Sí, si quieres interpretar las escrituras con pensamiento griego, entonces eres un gnóstico. Y si eres un gnóstico, eres un espiritista. Eso yo quiero dejarlo establecido en este programa. Antes quiero invitarte a que oremos para pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento espiritual. Oremos, amados. Querido Consolador, Señor, tú inspiraste las Sagradas Escrituras a hombres hebreos con pensamiento hebreo. Tú eres el Dios de los hebreos, el cual hemos heredado, eterno Dios, Padre, Verbo, Espíritu Santo, 3 personas distintas que se han revelado a nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a discernir esta situación. Pero no hemos podido, Señor. A lo largo de 2000 años, Satanás se ha encargado de oscurecer la verdad concerniente a la deidad. Por lo tanto, pedimos el discernimiento en esta hora para que podamos crecer espiritualmente. En tu nombre, bendito y amante Jesús, Dios nuestro, agradecemos estas bendiciones. Amén. Muy bien, mis amados. Antes quiero compartir con ustedes del libro Maranata, en la página 190, el siguiente párrafo. Mira cómo dice:
La corrupción de la verdad. ¿A qué corrupción se va a referir este capítulo? A la corrupción de la verdad respecto a la doctrina de la deidad. Mira cómo dice: antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía. ¿A qué acontecimientos finales se está refiriendo? ¿O a qué espacio de tiempo que está denominado como finales estamos viviendo, amados? Estamos viviendo en la etapa final de la historia de este mundo. Estamos en los días finales. Entonces, antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, quiere decir que estamos viviendo en una apostasía extrema en nuestros días. La apostasía con respecto a la interpretación correctamente de las doctrinas bíblicas. A eso se está refiriendo. Habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. ¿Qué nos dice? Habrá una gran confusión en lo concerniente a la fe. Cuando dice allí fe, se está refiriendo a las doctrinas. Sí, una gran confusión doctrinaria. Por eso es que vivimos en Babilonia, Babilonia la grande. Babilonia significa confusión, la confusión doctrinaria. El mundo está confundido, los cristianos están confundidos en una gran mayoría y eso es triste. Amado, una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad, con respecto al misterio de la deidad, con respecto al misterio del Dios de los hebreos. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Una verdad respecto a la deidad se irá corrompiendo progresivamente. La deidad del que llamamos Dios Padre, la verdad del que llamamos Dios el Verbo, la verdad del que llamamos Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? Se irá corrompiendo. Y eso comenzó desde el primer siglo, pero en este último siglo ha arreciado esta corrupción. Sí, con respecto a la deidad. Que si el Espíritu Santo es un efluvio, que si el Espíritu Santo es una irradiación espiritual, que si el Espíritu Santo es una energía, que si el Espíritu Santo es el mismo Cristo que se despojó de su naturaleza humana y ahora está entre nosotros como Espíritu. Sí, esa es una corrupción de la doctrina del Espíritu Santo, pensar de esa manera. Y allí estuvieron involucrados Arrio, allí estuvo involucrado Sabelio, allí estuvieron involucrados los ebionitas, allí estuvieron involucrados los gnósticos en términos generales. Y por eso repito lo que dije anteriormente, por eso Pablo, Judas y Juan enfrentaron a los gnósticos desde el primer siglo, pero los gnósticos se han introducido entre nosotros. Hay gnósticos bautistas, gnósticos presbiterianos, gnósticos pentecostales, gnósticos católicos, gnósticos adventistas. Sí, amado, esa es la verdad se ha corrompido, la verdad de la doctrina de la deidad se ha corrompido y entonces ahora somos gnósticos en vez de mantener la doctrina de la deidad pura. Los escritos sagrados, la historia nos dice que durante 3 siglos los cristianos entendían que el Espíritu Santo era y es una persona. Durante 3 siglos los cristianos sostenían eso y pelearon contra los gnósticos que se introdujeron en las iglesias primitivas para introducir esta herejía respecto al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es una persona. Sí. También los gnósticos atentaron contra la persona de Cristo
Hay gnósticos dentro de nosotros que no creen que Cristo es Dios. Sí, en este caso tenemos a nuestros hermanos, los testigos de Jehová. Ellos no creen que Cristo es Dios totalmente, sino que es un semidios por extensión. Sí, amado, esa es otra herejía gnóstica. Esa herejía ha llegado a nuestros días producto de Russell, que es que fue la persona que originó a la doctrina o a la denominación, mejor dicho, de la Torre del Vigía o los Testigos de Jehová. Darrell Russell era adventista al comienzo, su padre era adventista y durante un tiempo militaron en el adventismo después del chasco de 1844. Ellos también estuvieron involucrados en ese chasco. De manera que Elena de White murió en el año de 1915 y en el año de 1917 Russell se separó de la iglesia adventista definitivamente y fundó su organización. Russell era un arriano y por eso se separó de la iglesia adventista, porque Elena de White ya había trazado la verdad para su tiempo respecto a la doctrina de la deidad. Elena de White dijo, son tres poderes. Sí, la tercera persona de la deidad, la segunda persona de la deidad y la primera persona de la deidad. Elena de White había trazado eso. Sí, los pioneros que aceptaron esta verdad se sostuvieron allí firmes en contra de aquellos arrianos que permanecían dentro del movimiento que se había gestado en 1844. Dentro de ellos tenemos a Russell había apostatado. Russell se separa del movimiento adventista en ocasión de la muerte de Elena de White, que le adversó su doctrina, y porque la doctrina arriana de Russell no se aceptó, Russell se separó del movimiento. Asimismo, otros pioneros que sostuvieron la verdad presente habían sido arrianos. Esa es una verdad denominacional, historia denominacional. Hace falta que estudiemos. Hay hermanos que están hablando y discutiendo y adversando doctrinas sin conocer su historia denominacional. Si tú eres de Costa Rica, tú tienes que saber cómo llegó el mensaje a Costa Rica, quiénes fueron sus pioneros, cuáles eran las verdades que sostenían. Pero muchas veces no saben quiénes eran los pioneros en su propio país, pero quieren discutir aspectos doctrinarios que vienen desde el primer siglo, que es algo mundial. No conocen su historia denominacional cercana, pero pretenden conocer la historia denominacional internacional de 2000 años de historia. No, amado. Si uno le dice, usted está sosteniendo una doctrina de Sabelio, dice, yo no quiero saber nada de Sabelio, pero si es que la doctrina de Sabelio tú la estás sosteniendo y la estás confirmando y has depositado tu fe allí, estás mal interpretando las escrituras. Sabelio también interpretó mal las escrituras, amado. Sí, Arrio interpretó mal las escrituras. Sí, todos ellos interpretaron mal las escrituras. La estudiaban, pero la tergiversaron. Y esa tergiversación, ese error ha llegado a nuestros días y está introducido dentro de nosotros. Por eso es que Elena de White dice, no hay conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Es triste saber. Y en esta semana, por ejemplo, los adventistas están estudiando el libro de Juan. Y en esta semana, casualmente, están estudiando a las tres personas de la divinidad. Y allí dice las tres personas de la deidad. Por lo pronto, quiero compartir hoy del libro
del Diccionario Bíblico Adventista. Hoy voy a hablar para nuestros hermanos adventistas, que espero que nuestros hermanos de otras denominaciones también se enteren y vayan ellos a averiguar, a investigar. ¿Qué van a averiguar? Mira, ¿qué significa el término hijo de Dios? ¿Será que Dios tuvo una esposa para tener un hijo? ¿Será que el Dios de los hebreos es como el Dios de los griegos, Zeus, que tuvo relaciones sexuales con una mortal y allí nació un semidios llamado Hércules? ¿Dónde está la verdad aquí? Eso vamos a averiguarlo hoy. Mira cómo dice el Diccionario Bíblico Adventista. Hijo de Dios. ¿Qué significa hijo de Dios? Mira, hijo de Dios es un título mesiánico aplicado a Jesucristo que enfatiza su deidad. Entonces, ¿qué es el término hijo de Dios? Es un título. Es como decir presidente, general, capitán, gerente. Es un título que se le aplica a Jesucristo para enfatizar que es Dios. Eso es lo que nos está diciendo, para enfatizar su deidad, para enfatizar que Jesucristo es Dios. Pero debemos recordar primero que antes que existiese Jesucristo, quien existiera el Verbo, porque así lo dice San Juan 1, en el principio era el Verbo. Él no comienza estableciendo su evangelio hablando de Jesucristo, amado. Él establece primero deja bien claro que lo que existía era el Verbo. Sí. Y el Verbo era Dios, estaba con Dios. Todas las cosas existen porque Él existe. Ya eso lo hemos hablado en otros programas, pero parece que se nos olvida el texto y analizar el texto. Luego San Juan, el versículo 14 dice, ese Dios se convirtió en humano, se hizo humano, adquirió una naturaleza humana. Dios se fusiona con una naturaleza humana. ¿A qué Dios nos estamos refiriendo? Al Dios de los hebreos. ¿A qué persona de esta deidad nos estamos refiriendo? Al Verbo. El Verbo se convierte en Jesucristo. Sí. Pero en la edad sempiterna, en el pasado, no existía Jesucristo, sino en un plan de redención. El plan de redención se lleva a cabo por fases. Entonces, en la eternidad había un plan que elaboró la deidad. Esa deidad se llamaba Jehová. Jehová está conformado por tres personas, por Elohim. Elohim comienza Moisés diciendo, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim es un plural, repito, donde nos indica que hay más de una persona que conforma a ese Dios. Por eso es que otros textos nos dicen, confundamos, hagamos, veamos lo que está haciendo el hombre. La deidad no está invitando a los ángeles, se está invitando a sí misma, ¿verdad? Y cuando digo que se está invitando a sí misma o que está hablando de sí misma, me estoy refiriendo a que Elohim, conformado por más de una persona, está conversando consigo mismo. Sí. Entonces, en el principio era Dios, y ese Dios llamado el Verbo, el Logos, la palabra o la razón, se hace humano en un tiempo. ¿Cuándo sucedió eso que el Verbo se hizo humano? ¿Cuándo fue eso que sucedió que al Verbo se le va a llamar Jesucristo? Jesús, que significa Jehová salva. Cristo, que significa el ungido en griego. Jesús, Jehová el Cristo, Jehová el ungido. ¿Cuándo se va a llamar así? Cuando nace. ¿Cuándo sucedió ese nacimiento? Hace 2000 años. Antes de esos 2000 años no existía como Jesucristo, existía el Verbo. Literalmente existía el Verbo en forma literal. En un plan era que existía Cristo, en un plan.
Pero ese plan se lleva a cabo es hace 2000 años. Ese nacimiento es hace 2000 años. Lo que la profeta puede estar diciendo cuando se refiere a Cristo en la eternidad, cuando dice que el Hijo eterno de Dios, sí es eterno. Pero ¿por qué es eterno? Es eterno, ese término hijo es eterno. Lo que es eterno es el título, porque Cristo asciende y permanece con el título Hijo de Dios, pero antes de ostentar el título Hijo de Dios, Él es el Verbo. Su principal título es Dios. Yo soy Dios. Yo soy el Verbo. Y ostento el título de Hijo de Dios, así como ostento el título Hijo de Hombre, así como ostento el título de Miguel, ¿verdad? Ahora por ahí andas diciendo que Miguel es la parte espiritual de Cristo. También dicen que Cristo se despojó de la naturaleza humana y ahora es espíritu para estar entre nosotros. Eso es gnosticismo. Sí, eso es gnosticismo, porque los gnósticos dijeron que el Cristo divino se separó del Cristo humano cuando pendía de la cruz y abandonó al Cristo humano, y el Cristo divino se fue al cielo. De allí viene todo eso, y eso apareció a partir del primer siglo, amado. Entonces, tú no puedes decir que porque Cristo tiene dos naturalezas, ahora son dos personas. Es una persona, es Dios y es otra persona como humano. No, amado. Dos naturalezas conjugadas perfectamente en un solo ser. ¿Qué ser? El Verbo. El Verbo es indivisible en sus dos naturalezas, porque así lo ha declarado y determinado el Verbo, porque el Verbo es Dios y hace como quiere. Entonces, dos naturalezas distintas conjugadas en una sola persona. No son dos personas, no son dos conciencias, no son dos mentes. No, es una persona con una conciencia, con una mente. Lo que tiene son dos naturalezas, y Juan lo deja establecido cuando él dice monogenes. Son dos naturalezas, no son dos personas. No son dos entes, es un solo ente con dos naturalezas. Amado, no confundamos las cosas. Entonces, el título Hijo de Dios es aplicado a Jesucristo para enfatizar que es Dios, y es comparable al título Hijo del Hombre para enfatizar que es humano 100%. Eso está escrito, repito, en el diccionario bíblico adventista. Si tú eres adventista, entonces sigue investigando en los escritos adventistas. Sí. No te pongas a estar creyendo cualquier cosa que digan por la web o en instrucciones de personas que tal vez sabían menos que tú respecto a esta doctrina. No sigas malinterpretando los escritos de tu profeta. Vamos a ver qué más nos dice. Y esos dos títulos, el título Hijo de Dios y el título Hijo del Hombre, son semejantes a los otros muchos nombres y títulos que se le adjudican a Cristo, que se le adjudican al Verbo en las Escrituras. Entonces, el Verbo tiene muchos títulos, como ya dije anteriormente. Al Verbo se le llama Miguel, al Verbo se le llama Hijo de Dios, se le llama Hijo del Hombre. Sí, por lo menos esos tres. Al Verbo se le llama Alfa y Omega, principio y fin. No tiene principio, no tiene fin. San Pablo lo dice, el Verbo no tiene padre ni madre. Si no tiene padre, entonces ¿por qué se le llama Hijo del Padre? Si no tiene padre, ¿por qué se le llama hijo? Entonces hay que investigar por qué se le llama hijo. ¿Será que hijo es porque es una irradiación como algunos gnósticos están diciendo? Que es una irradiación que se desprendió del cuerpo del Padre y ahora apareció el Hijo. Y entonces el Hijo por irradiación es Dios también. Y
por irradiación y por designación. Eso es gnóstico. Hay que investigar qué significa el término hijo, por qué se le llama hijo, que es lo que vamos a tratar de explicar. Se le llama hijo como título, no porque lo sea en el sentido estricto humano nuestro. Se le llama hijo porque es una función que el verbo va a cumplir en esta tierra. Será llamado, dice Mateo 1, será llamado hijo de Dios. No es que es el hijo de Dios, será llamado hijo de Dios. Y vamos a explicar eso. Fíjate, el título hijo de Dios se acomoda a las mentes humanas. Es para que nosotros podamos entender, es lo que está diciendo, se acomoda a las mentes humanas. Es para que se acomoda, para que nosotros podamos entender esta función de hijo. El título hijo de Dios se acomoda a las mentes humanas para que las mentes humanas puedan comprender un aspecto importante de su obra salvadora. Para que nuestras mentes puedan comprender un aspecto importante de la función que va a cumplir. Obra salvadora significa de la función que el verbo va a cumplir en esta tierra a favor nuestro. Entonces ahí nos está diciendo que el término hijo de Dios, además de ser un título, es una función que va a cumplir el verbo. En vista del amplio espectro, es decir, en vista de la magnitud abarcante de este concepto de significados latentes en la palabra hijo, tal como lo usaban los hebreos y los escritores bíblicos, no es posible circunscribir arbitrariamente la expresión dentro de los límites estrechos implicados en nuestro vocablo respecto al término hijo. Entonces nos está diciendo que el término hijo en nuestro concepto estrecho, ¿verdad? Es estrecho, ¿por qué? Porque nosotros lo que creemos que cuando decimos hijo se refiere al que yo he engendrado, que mi esposa ha concebido y nació el niñito. Ese es mi hijo. Es hijo mío, tiene mis genes, ¿verdad? Ha heredado sus aspectos, sus atributos de mí. Ese es nuestro concepto estrecho, nuestro concepto humano, pero no es el concepto divino. Voy a repetir eso. En vista del amplio espectro de significados latentes en la palabra hijo, tal como lo usaban los hebreos, ¿verdad? Los hebreos, cuando Moisés escribió, cuando los profetas escribieron, ellos tenían un concepto de hijo diferente al que la cristiandad tiene actualmente. Sí. Es lo que nos está diciendo, tal como lo usaban los hebreos. Por eso he dicho, usted tiene que interpretar las doctrinas bíblicas con el pensamiento hebreo. Si lo quiere interpretar con pensamiento gnóstico o con pensamiento griego, usted va a estar en una Babilonia. Usted está mal interpretando las escrituras, porque las escrituras fueron escritas por hebreos, respecto al Dios de los hebreos, con la religión de los hebreos. Sí, amado. No puedes interpretar las escrituras hebreas con pensamiento griego, ni con pensamiento hinduista, ni con pensamiento islamista, no. Tú tienes que interpretar la Biblia con pensamiento hebreo. ¿Qué es lo que los hebreos están diciendo? ¿Cómo era que ellos lo interpretaban? ¿Cómo fue que ellos lo escribieron? Sí. Como lo usaban los hebreos y los escritores bíblicos. No es posible circunscribir arbitrariamente la expresión dentro de los límites estrechos implicados en nuestro vocabulario respecto al término hijo. Obviamente, esta expresión de hijo no connota una relación genérica comparable de manera alguna con la relación humana padre-hijo, por lo que se la debería entender en algún otro sentido que el estrictamente literal.
¿Qué significa estrictamente literal? Estrictamente literal significa que para que exista un hijo tiene que haber un padre y una madre. Eso es estrictamente literal. ¿Qué más significa literal? Que Dios, ¿verdad? Que al que denominamos padre porque tiene hijo, tiene que haber tenido una consorte para tener un hijo. Y si Cristo es hijo, entonces tiene que tener un padre y una madre. Estos son aspectos estrictamente literales. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces, ¿qué más nos dice? Que no debemos entenderlo desde esa forma, desde esa plataforma. No podemos entenderlo. Nos dice, obviamente, esta expresión no connota una relación genérica comparable de manera alguna con nuestra relación humana padre-hijo, por lo que se la debería entender en algún otro sentido que el estrictamente literal. Entonces, cuando decimos hijo de Dios, ya sabemos, no es que Dios tuvo una esposa y tuvo un hijo. No, no podemos pensar así. Bueno, pero como no podemos pensar así, bueno, entonces es que tiene un hijo porque es una irradiación. Tampoco podemos pensar así porque eso es gnóstico. Uno es carnal y el otro es gnóstico. Entonces, no podemos interpretarlo desde el punto de vista humano, como nosotros. No, estamos hablando de la deidad. Si está hablando de hijo, está refiriéndose que a ese término es solamente un título que el verbo adquiere a partir del momento en que él va a nacer en el plan de la redención. Cuando se cumple el tiempo, como dice San Pablo en Gálatas, cuando llegó el tiempo, el verbo se hizo humano. Dios envió a su hijo. ¿Pero quién es Dios? Dios son tres personas, repito. Dios son tres personas, envió a su hijo. ¿Cuál era el hijo? La naturaleza humana que el Espíritu Santo creó, que el Espíritu Santo engendró para la encarnación del verbo. Ese es el proceso. Y a partir de ese momento, cuando nace, es que se le va a llamar hijo de Dios, hijo de las tres personas que conforman a la deidad. ¿Jesucristo es Dios? Sí, entonces hijo de sí mismo. El Espíritu Santo es Dios y engendró a Cristo, entonces el Espíritu Santo es su Padre. Entonces Cristo es hijo del Espíritu Santo y es hijo también de la otra persona que conforma la deidad. De los tres, Cristo es hijo de los tres. Porque los tres Dios son. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, hijo de Dios. Dios es su Padre y Dios son tres personas. Así es que debemos entenderlo porque así lo presenta Juan, lo establece Juan para que no haya más dudas con respecto a eso y después sigue hablando de Jesucristo. Pero ya sabemos que Jesucristo, ese nombre es un título, que Jesucristo era el verbo y el verbo no tiene padre ni madre. Es un título, es una función que el verbo está cumpliendo entre nosotros. Juan lo deja establecido. Y así a lo largo que sigamos leyendo San Juan, el libro de San Juan, y después leamos la primera epístola, ya lo sabemos porque Juan lo deja establecido. ¿Qué otra cosa podemos entender? Entendido correctamente el estatus único de Cristo. ¿Cuál es el estatus único de Cristo? Su estatus es monogenes. Ese es su estatus. Monogenes. Es Dios y es humano a la vez. Fusionado las dos naturalezas. Ese es su estatus. Él es Dios. Como Dios, entonces toma una naturaleza humana para estar en medio nuestro. Entonces, entendido correctamente esta función o este estatus, como el Hijo de Dios unigénito es monogénesis, significa que tiene dos naturalezas distintas y diferentes conjugadas perfectamente en él, indivisible. Distingue entre él y todos los que por medio de la fe en él reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios, de quienes se declara que son engendrados de Dios. ¿Verdad? Jesucristo fue engendrado. Jesucristo es el engendramiento del Espíritu Santo, que es el que engendra. Sí, ¿verdad?
Bueno, pero nosotros también somos engendrados del Espíritu, pero nosotros somos igual que Cristo, nosotros somos igual que somos hijos por engendramiento del Espíritu Santo, o sea, una transformación de carácter, una transformación de ser carnales a ser espirituales. Pero ese concepto, si tú lo quieres aplicar a Cristo, tienes que tener la mente más abierta, porque Cristo no es hijo biológico del que llaman padre, no es hijo biológico, porque aquí no lo está diciendo, es un título, es una función que está cumpliendo el verbo. Sí. ¿Qué más nos sigue diciendo? El término unigénito distingue entre él y todos los que por medio de la fe reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio del engendramiento del Espíritu Santo. Entonces, el engendramiento que el Espíritu Santo obra en nosotros, es diferente al engendramiento de Cristo. Es diferente, lo voy a repetir. Entendido correctamente el estatus de Cristo como hijo de Dios, unigénito distingue entre él y todos los que por medio de la fe en él reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios, a quienes se declara que son engendrados de Dios. Sencillo. Ahora, Cristo es y siempre lo ha sido verdadero Dios. Por la virtud de este hecho nos ha garantizado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. O sea, Cristo es Dios, sí, es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el verbo. El verbo existía desde siempre, pero el título de hijo de Dios no fue desde siempre, literalmente, sino en un plan de redención que llegado el tiempo se va a cumplir. Y se cumplió hace 2000 años. Entonces, Cristo es verdadero Dios porque es su condición. Ese es su estatus, Él es Dios. Y por virtud de este hecho de ser Dios, nos garantiza el privilegio de ser hechos hijos de Dios también. Otra mención afín la encontramos en la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. En virtud de que el poder del Espíritu Santo la cubriría, su hijo sería llamado Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo hace una obra especial en el cuerpo de María para alojar al Verbo encarnado ahora, para encarnarlo. Entonces el poder del Espíritu Santo la cubre, cubrir, ya lo dijimos en otro programa. Está haciendo una operación en el cuerpo de María para que esta nueva naturaleza que se está creando, este nuevo ser, este monogenes, ¿verdad? Nazca en nuestro mundo. El Espíritu Santo está creando eso, está engendrando eso. Engendrar y crear es lo mismo. Ya lo estudiamos en otro programa y si no, busca el diccionario. Su hijo sería llamado Hijo de Dios. O sea, el niño que parió María va a ser llamado a partir de ese momento Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo engendró el Espíritu Santo. Aquí se expresa que el título comienza a aplicarse a partir del momento en que se produce la encarnación, amado. Mira, aquí el ángel claramente atribuye el título Hijo de Dios a la unión única de la deidad con la humanidad en la encarnación. ¿Qué significa? La unión única, la unión milagrosa de Dios que se hace humano. Dios se hace humano, ¿verdad? Específicamente el Verbo se hace humano en la encarnación. Voy a repetirlo, la unión única de la deidad con la humanidad en la encarnación. El Espíritu Santo crea una naturaleza, no está creando a Cristo, está creando una naturaleza nueva. El Verbo se está fusionando con un cuerpo humano.
Y cuando nace esa naturaleza, cuando nace ese monogenés, o esas dos naturalezas que se llaman monogenés, a partir de ese momento se va a llamar Hijo de Dios. Pablo dijo que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Entonces, ¿cuándo fue declarado Hijo de Dios? En la resurrección de los muertos. Pablo lo lleva ahora a la resurrección, declarado Hijo de Dios. Juan lo declara antes. En su nacimiento Juan dice que es Hijo de Dios. Y en la resurrección es Pablo lo llama en la resurrección Hijo de Dios. Lo están declarando su título que tiene. ¿Qué más nos dice? En el concepto de los hebreos, cuando se decía Hijo de Dios, ellos entendían que se estaba refiriendo a Dios mismo. Por eso fue que quisieron apedrear a Cristo, porque Él dijo, yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy quien habló con Abraham, yo soy quien habló con Moisés, soy yo soy el que soy. Entonces, los hebreos entendían que cuando se hablaba del Hijo de Dios, se estaba hablando de Dios mismo. Mira, la pretensión de Jesús de ser el Hijo de Dios provocó el odio implacable de los judíos, los que le protestaron que con esa actitud se hacía igual a Dios, que es lo que estamos diciendo. Al decir Hijo de Dios, ellos entendían que lo que estaba diciendo era que Él era propiamente dicho Dios. Y por tanto declaraba ser Dios. Eventualmente, declaraciones y pretensiones tan esclarecedoras lo condujeron a la condenación y a la crucifixión. O sea, por llamarse Dios, por decir que Él era Dios, los judíos, los principales, lo llevaron a la crucifixión. ¿Por qué? Porque ellos entendían que al decirse Hijo de Dios, realmente lo que estaba diciendo era que era Dios mismo. Y nosotros debemos entenderlo también de esa manera. No seguir viendo a Jesús desde esa plataforma de que es hijo, el niñito. No. Hijo es un título que ostenta el Verbo cuando encarna. Durante su ministerio terrenal, nuestro Salvador renunció voluntariamente a las prerrogativas, aunque no a la naturaleza de la deidad, y asumió las limitaciones de la naturaleza humana, con lo que se subordinó. Muy bien. Entonces, Cristo era Dios, porque en la eternidad sempiterna era el Verbo, es el Verbo. Entonces, cuando encarna, ahora es Jesús, el Cristo, Jesucristo, Jehová salva, el ungido. A partir de allí, obtiene todos esos títulos. El Mesías, otro título en hebreo. Bien, mis amados, espero que esta aclaratoria que nos da el diccionario bíblico adventista sirva para ir comprendiendo mucho más la doctrina de la deidad. Abramos nuestra mente, sigamos investigando, no sigamos con el pensamiento gnóstico. Satanás nos ha llevado a ese extremo, recordando lo que dice la profeta. Dice, no habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad, y una verdad tras otra se irá corrompiendo. De parte de nosotros está darle un freno a esa corrupción con respecto a la deidad. En otro programa vamos a hablar acerca de lo que significa este término de hijo del hombre, que también es otro título. Un abrazo, mi amado y amada, pero antes vamos a orar. Querido y amantísimo Espíritu Santo, Señor, tú engendraste la naturaleza humana del Verbo.
y nos los haces ver claramente en las Escrituras. San Juan fue inspirado por ti para escribir eso, pero lamentablemente la cristiandad pasa por alto los detalles, Señor, de la Escritura. Ilumina nuestras mentes, capacítanos para poder entender cada vez más esta doctrina. En tu nombre, Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Ahora sí, mi amado, un gran abrazo.